géneros en los feminismos contemporáneos. Y para introducir a esta tercera mesa, quisiera compartirles un pequeño fragmento de Doloridad de Irma Piedad. Y el machismo es racista. Ahí entra la raza y entra el género, entra la clase. Sale la sororidad y entra la doloridad. Es así como entiendo el racismo, doloridad. Y en cualquier momento alguien también puede preguntarme, ¿haces la limpieza? Y tendré que responder, no, hago filosofía. Con esta pequeña introducción presento a la mesa con tres investigadoras expertas que nos van a compartir sus reflexiones en torno a la identidad y sujetos políticos en los feminismos contemporáneos. Les daré una breve semblanza de cada una de ellas. Siobhan Guerrero McManus estudió biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y es maestra y doctora en filosofía de la ciencia también por la UNAM. Actualmente es investigadora titular B en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Sus áreas de especialidad son los estudios de género y ciencia, la filosofía de la biología, el transfeminismo y la filosofía de la subjetividad. Es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. En 2018 fue galardonada con el Premio Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos y en 2020 con el Premio de Investigación en el área de Humanidades que otorga la Academia Mexicana de Ciencias. Gracias, Siobhan. Presento también a Fernanda Lisset Zavala Mundo, quien es licenciada en Filosofía por la Universidad La Salle y maestra en Filosofía por la UNAM. En 2019 realizó una estancia de investigación en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en la Facultad de Ciencias Sociales. Durante esta estancia participó activamente en el grupo de estudios sobre feminismos del Instituto de Estudios sobre América Latina y el Caribe. Ha publicado distintos textos, artículos y capítulos de libro sobre filosofía política contemporánea y pensamiento feminista estadounidense, entre los cuales destacan El concepto de justicia de Nancy Fraser de 2019, Pensar el género de la filosofía del aporte de Judith Butler de 2023. Y a Silvia L. Gil, quien es profesora e investigadora del Departamento de Filosofía y del Doctorado de Estudios Críticos de Género en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Entre sus publicaciones destacan los libros Nuevos Feminismos, Sentidos de la Dispersión de 2011, Desigualdades a Flor de Piel, Las Cadenas Globales de Cuidado también de 2011, junto con Amaya Pérez Orozco, y Horizontes del Feminismo, Conversaciones en un tiempo de crisis y esperanza de 2022. En la actualidad dirige el proyecto de investigación Debates en la filosofía feminista contemporánea, el sujeto del feminismo en cuestión, presupuestos y consideraciones políticas. Muchas gracias a todas las investigadoras de la mesa. Te cedo la palabra, Gio. Sí, Es para la... A ver si el cabello no hace ruido. Bueno, pues gracias por estar aquí. Gracias desde la Silvia por la organización, que sé que no es nada fácil organizar una cosa de estas, así que de verdad muchas gracias. Gracias también por estar aquí moderando y es básicamente la antecedente, es un texto que acaba de salir literalmente la semana pasada en el número especial de Dianoia sobre debates filosóficos en torno al cuerpo sexual, y específicamente el número tiene 4 textos, incluyendo uno de Silvia, está dedicado a la discusión que existe actualmente sobre conocerse las identidades trans por parte del Estado, y de si estos reconocimientos que empezamos a hacer ahora a través de la autodeterminación del género pueden entrañar, según algunas voces, según otras no, un riesgo para la categoría misma de un Estado justo para las mujeres. En ese sentido, si bien la publicación ya está, es una cuestión que quiero seguir trabajando, porque bueno, creo que es una cuestión a la que hay que pensar bastante. Básicamente, es que, perdón, no veo con el sol. Entonces, simplemente para entrar de lleno, esto ya lo comenté rápidamente. El trasfondo tiene que ver con esta cuestión que se llama el debate por el reconocimiento de género. Así, digamos, esta es mi traducción de lo que se llama en inglés el Gender Recognition Debate. Y, se apagó. Ok, sí, bueno, de todas maneras esto no es tan... el mundo lo tiene claro. Habría que decir que si bien este es un debate global, en cada lugar se aterriza de manera distinta. Por ejemplo, en el caso de el Reino Unido,
hay una serie de confusiones, porque normalmente lo único que se está cambiando es cómo obtienes el certificado de nacimiento, pero por ejemplo la legislación en el Reino Unido tiene desacoplado el certificado de reconocimiento y otro tipo de políticas, por ejemplo de acceso a refugios, de acceso a cuestiones como servicios de salud, de acceso a actividades deportivas. Es decir, ahí está separada la legislación y sin embargo la discusión se hace como si no existiera esta separación. Y eso es de una manera muy distinta, por ejemplo, a lo que ocurre en América Latina, donde en realidad si tú cambias tu certificado de nacimiento, tu acta de nacimiento, eso sí entraña una serie de cambios sustanciales. Básicamente lo que yo quiero hacer en estas diapositivas es simplemente tratar de hacer una reconstrucción filosófica de los modelos de identidad que están en pugna. Voy a ser muy abstracta y voy a presentar como si hubiera únicamente dos. En realidad aquí hay una serie de matices que mencionaré muy rápidamente. Y también un segundo objetivo tiene que ver con esta pregunta de si los nuevos modelos de reconocimiento de la identidad son más o son menos justos. Supongo que podrán anticipar cuál es mi posición, pero bueno, gracias a la que sigue. ¿Cuáles son de manera general las posiciones en conflicto? Tenemos prácticamente dos grandes grupos de posiciones trans incluyentes y posiciones trans excluyentes. Aquí no estoy recuperando las posiciones, por ejemplo, de lo que son las posturas de derecha. Simplemente con ellas no estoy debatiendo, no le veo el caso porque no hay ahí realmente el reconocimiento de la dignidad humana de absolutamente nadie, entonces con esas posiciones no estoy debatiendo. Básicamente las posiciones en conflicto por un lado son aquellas que emanan de lo que se llama Yogyakarta más 10, que básicamente es la actualización 10 años después de los principios de Yogyakarta. Como saben, es lo que se llama una soft law, básicamente no es un acuerdo legal vinculante a nivel internacional, pero son una serie de leyes que muchos estados han recuperado. Y en Yogyakarta más 10, concretamente en el principio 31, una de las cosas que se recomienda es que los estados eliminen los marcadores sexogenéricos, cosa que nadie ha hecho, pero digamos como la segunda mejor cosa, lo que recomiendan es que estos se puedan autodeterminar, es decir, que no tengas que ser objeto de ninguna clase de evaluación, ni médica ni psiquiátrica de ninguna índole, y que no haya ninguna clase de peritaje, es decir, que la autoridad epistémica esté centrada en la primera persona a la hora de testimoniar sin ninguna clase de validación externa cuál es su identidad de género, y hacen de hecho la indicación de que también se pudieran reconocer, por ejemplo, identidades neutras o de otro tipo. Esta posición ha sido recuperada por distintas legislaciones alrededor del mundo, siendo Argentina la legislación pionera, y en realidad América Latina en este tema también ha sido sorprendentemente una región pionera. Digo sorprendentemente porque a veces no nos imaginaríamos que somos una región pionera en cuestiones que tienen que ver con legislación. La siguiente. Y sin embargo esto ha generado una serie de reacciones, siendo la más conocida la que proviene de un movimiento que se llama Women's Declaration International. Esta es una declaración que puede encontrarse traducida ya en unos 11-12 idiomas. Es una declaración que tampoco es vinculante. De hecho, están intentando llevarla a la CEDAW. Tienen ya una representante en la CEDAW que están tratando de que esta propuesta legislativa básicamente se vuelva en algún momento algo que adopte la propia CEDAW como una política de la CEDAW. Y básicamente la posición que tienen aquí es que nunca jamás tendrías que abandonar la categoría de sexo, como de hecho viene en la CEDAW, pero hay que recordar que el documento fundacional pues tiene más de 30 años, aunque en la propia CEDAW por supuesto han habido una serie de fallos que sí reconocen, por ejemplo, la importancia de la mirada interseccional sobre orientación sexual e identidad de género. Pero bueno, en este documento básicamente, que tiene 9 incisos, se pide de manera muy concreta que nos atengamos a la categoría de sexo, entendida como precisamente, si estamos hablando de machos o hembras de la especie humana,
y como un rasgo innato y que no puede ser modificado. Tiene otros puntos a los que no haré referencia, pero sí quiero decir que no solamente implicaría un problema para las personas trans, sino, por ejemplo, tiene un punto donde solo se le puede reconocer la categoría de madre a una hembra que ha gestado, una hembra humana que ha gestado. Es decir, en una pareja lésbica, la madre no gestante no puede ser madre. Quien adopte un hijo, tampoco, una mujer que adopte un hijo tampoco sería madre. Es decir, no son solamente cuestiones que afecten a personas trans. Tiene una serie de consecuencias mayores. Pero bueno, estas son las dos posiciones. Y lo que me interesa básicamente mostrar es cuáles son los modelos de identidad que está pensando cada una de estas dos posiciones, ya sea la que viene de Yogyakarta y la que está recogida, por ejemplo, en distintas legislaciones, incluida, por ejemplo, en las 18 o 19 entidades en México que ya reconocen la autodeterminación de género, y cuál es la postura que de alguna manera tiene el grupo de Women Declaration International. ¿Cuáles son las herramientas que voy a usar? Básicamente, después de esa cita tan bonita que leíste, lamento decir que mis herramientas son un poco más acartonadas, como es la metafísica social analítica, pues sí que no es, digamos, tan bonita, porque en realidad son una serie de categorías tomadas de la metafísica analítica. Y voy a tratar de combinar eso con, al final, una pequeña reflexión de corte biopolítico. Concretamente, aquí lo que están viendo, bueno, no lo están viendo, les juro que en algún momento quizá lo verán, es básicamente, sí, digo, tampoco crean que yo hago diapositivas tan espectaculares. Entonces, lo único que están viendo es un modelo de la segunda ola y luego un modelo de la tercera ola. A ver, estos modelos no son míos, los estoy tomando de una investigadora finlandesa, que yo no sé si así se pronuncia su nombre, pero es Asta Sveinsdottir, seguramente no se pronuncia así, pero ella ha trabajado mucho en la metafísica del género, y una de las cosas que ella sostiene es que entre la segunda y la tercera ola ocurrió lo que se llama una ruptura metafísica con respecto a cómo se entiende el sexo, porque ella sostiene que la segunda ola presuponía que el sexo era una categoría metafísicamente estable, es decir, que era transhistórica, pancultural, y que estaba fundamentado en una biología invariante y que no cambiaba. Mientras que la tercera ola asume... ahí está. Mientras que la tercera ola, de alguna manera, empieza a cuestionar esta idea de que el sexo es... ¡Oh, esto es terrible! Empieza a cuestionar esta idea de que el sexo en realidad es una categoría transhistórica y pancultural. Hay que decir que Sveinsdottir está haciendo una serie de abstracciones, porque cuando dice segunda ola, está claramente pensando en, sobre todo, Kate Millett y Shulamit Firestone, está pensando en el feminismo radical, no está pensando en otras partes de la segunda ola, y cuando está diciendo tercera ola está pensando en la obra temprana de Judith Butler, tampoco está pensando en todas las otras voces que están por allí. Entonces, esa sí es una aclaración importante de que esto es una abstracción. Y ella de alguna manera retoma una noción que es la noción de conferralismo o conferalismo, que en español suena horrible, pero que viene de la palabra conferir. Y una de las cosas que trata de explicar es cómo se confiere el género y cómo se confiere el sexo. Yo tomo esta noción para tratar de alguna manera de dar cuenta de cuál es la relación entre el sexo y el género desde una mirada conferalista en la segunda ola y qué implicaría la supuesta ruptura de la que habla la tercera ola. En el caso de la segunda ola, y esto también lo sostiene Sveinsdottir, lo que se diría no tanto es que el género se confiera sobre el sexo, aunque sí se sostiene eso, sino que el sexo de alguna manera es algo que se confiere al examinar una serie de atributos que posee un cuerpo, que pueden ser evidentemente genitales, pero también otro tipo de cuestiones como gónadas, niveles hormonales, cromosomas, y que de esta colección de atributos sobre la base de esto es sobre lo que se confiere un sexo, y una vez que se confiere un sexo, sobre eso se confiere un género. Este sería el modelo, digamos, del conferralismo o conferalismo, porque esa palabra no existe, no sé cómo se pronuncia.
Y básicamente lo que habría hecho la segunda ola es denunciar el paso concreto que va de sexo a género como un paso que el sentido común asumía como causal y la biomedicina, pero que la segunda ola va a sostener que en realidad esto es una construcción social y que su naturalización es ideológica. Ahora, ¿qué pasa cuando llegamos a la tercera ola? La tercera ola, de alguna manera, si bien podría asumir o reconocer que hay procesos donde se confiere un atributo sobre la base de otros, de alguna manera incorpora una flecha en sentido contrario que va a decir que, de hecho, y esta es una de las maneras de leer a Judith Butler, la propia Asta Sveinsdottir y otras filósofas que hacen metafísica analítica dicen que Butler puede ser leída de alguna manera como neokantiana, porque el cuerpo en sí es una suerte de nómeno incognoscible, inaprehensible, y que el género de alguna manera siempre se haría presente cuando tratamos de conocerlo, y que en ese sentido habría un proceso en el cual el género constantemente esté estructurando incluso las fronteras entre lo que llamamos un sexo y otro sexo. Ahora, esto es la relación sexo-género, pero aquí no estamos hablando todavía de identidades, y aquí ya me voy súper mal del tiempo. Pero sobre este trabajo que viene de la metafísica analítica, feminista, yo trato de hablar de lo que esta es una noción mía de identidades materialmente fundamentadas, para señalar que de alguna manera nuestra concepción de sentido común y la concepción de la segunda ola de alguna manera son modelos, si bien no idénticos, pero sí son parte, digamos, de una familia de modelos que podríamos suponer que entienden a las identidades como algo materialmente fundamentado. El sentido común, de hecho, asume que la identidad está materialmente fundamentada en una genitalidad, y las lecturas bioesencialistas también suponen que la identidad está materialmente fundamentada en una identidad, en un sentido incluso causal, que la materialidad del sexo genera una cuestión en el cerebro, que genera una identidad. Y la segunda ola, y esto de alguna manera está implícito en el documento Women Declarations International, ellas lo que están defendiendo es un modelo de la identidad materialmente fundamentado, porque consideran que este es el modelo de identidad que necesita sostener un Estado para ser un Estado justo y sensible ante las necesidades de las mujeres. Y no digo mujeres cis porque ellas no usan esa categoría, evidentemente. Y en ese sentido lo que estaríamos viendo es que este es el modelo más típico de la segunda ola, donde hay una relación de que una serie de atributos confieren el sexo y sobre este se confiere el género. Ahora, ya la que sigue, gracias. Ya les mencioné muy rápidamente que hay una serie de críticas que se han hecho a esta manera de entender el sexo, las paso muy rápido. Básicamente no solo son críticas que vienen de Butler y de la, digamos, de la teoría queer, sino que también hay una serie de críticas que vienen de los propios estudios de ciencia y género, con voces como Anne Fausto Sterling, y mucho más recientemente, por ejemplo, con todo lo que es la Neurogender Networks, que han hecho una serie de críticas a la categoría sexo, e incluso estamos en un momento donde hay un grupo importante de feministas, y tengo que subrayar que son mujeres cis, o sea, no es teoría queer, no es transfeminismo, filósofas y neurocientíficas que están diciendo la categoría de sexo tenemos que eliminarla. Está tan reificado el género ahí que es una categoría que tenemos que eliminar. Entonces, ojo, esa crítica no acarrea en sí un modelo de la identidad, la que sigue por favor, sino que dio lugar precisamente a una relación mucho más crítica con la categoría de sexo y sobre todo con la noción de identidad materialmente fundamentada. Y de ahí es que encontramos esta segunda noción de identidad, a las que les puse el horrible nombre de identidades nomenclaturales. Ya todo el mundo me dijo que es un muy mal nombre. No les quería poner nominales porque todo el mundo iba a leer eso a la luz del nominalismo, y yo lo que quería poner en el centro es que este es un modelo de reconocimiento ante el Estado donde lo que importa es el acto de nominación, de cómo te nombras ante el Estado, pero no hay manera de poner un nombre bonito a eso sin que sea automáticamente arrastrado por una lectura nominalista. Y básicamente en esta cuestión lo que estamos viendo es que en las identidades nomenclaturales
la autoridad epistémica se desplaza sin duda a la primera persona de una manera mucho más potente y están centradas en la autoatribución de la identidad. Pero algo que también pasa es que al reconocer que no hay vínculos esenciales ni causales entre la base material y la identidad, una de las cosas que empieza a haber es una exploración de una gama de corporalidades que puede de hecho tener una identidad de género. Y aquí hay una autora de apellido Ashley que hace un mes y medio sacó un texto muy bonito que se llama What is it like to have a gender identity? No sé cómo se llamaría eso en español, pero es algo así. ¿Qué sería tener una identidad de género? Donde una de las cosas que sostiene es que entre una subjetividad generalizada y una identidad de género hay una relación de subdeterminación. Es decir, que se puede tener una subjetividad generalizada, pero que esa no se traduce inmediatamente en una identidad de género. Y una de las cosas que yo querría sostener es que en el paso que va de las identidades materiales a las identidades nomenclaturales, lo que vemos es una radicalización de esa subdeterminación. Y eso es algo que incluso se expresa en una ruptura generacional, porque, por ejemplo, incluso podríamos decir que mujeres trans de 50 años para arriba, que transitaron con el viejo modelo de la transexualidad, lo que encarnan es una identidad materialmente fundamentada, porque cuando les preguntas, perdón, no estoy haciendo ¿por qué te nombras mujer? Muchas te señalan el cuerpo, dicen, pues porque me veo así y tengo todo esto. Y ahí se ve que el modelo clásico de la transexualidad no es una ruptura, sino que es un ejemplo mismo de lo que son las identidades materialmente fundamentadas, porque se asume que tienes que tener una corporalidad para que el Estado te reconozca. Y así fueron muchas de las legislaciones hasta hace muy poco. Esto es terrible. Entonces, ya casi. Pero lo que pasa con las identidades nomenclaturales es que ya no es necesario. Que el reconocimiento ante el Estado implica, por tanto, la posibilidad de que tengas una enorme variedad de configuraciones corporales. Y, por ejemplo, ahora lo vemos sobre todo con los centennials, vemos cualquier cantidad de corporalidades que tienen identidades donde a veces dices, bueno, ¿y por qué dice que es un hombre trans y viene con las uñas pintadas, el cabello largo y aretes? Y eso pasa, ¿no? Y entre las propias comunidades trans hay una ruptura generacional y, digamos, con la población en general también, de encontrarte de pronto que ya no vienen acopladas las corporalidades con las identidades, ni tampoco con esta categoría de la fenomenología feminista que viene de la fenomenología, que es la de imagen corporal. O sea, ya no hay una imagen corporal que tengas que tener asociada a tu identidad de género. Ya me despertó. Entonces, ahora sí, para cerrar, la que sigue, por favor. Y no me queda mucho tiempo, entonces aquí entra la pregunta de la justicia. La posición que yo quiero defender es que de hecho es un error suponer, como lo hace Women Declaration International, que la justicia requiere una identidad materialmente fundamentada, porque lo que hacen de hecho las identidades materialmente fundamentadas es ejercer una regulación biopolítica sobre los cuerpos, donde la noción de identidad está reconocida y avalada y condicionada por el Estado sobre la base de una serie de marcadores que tienes que instanciar para que se te reconozca, y eso entraña una serie de regulaciones biopolíticas sobre el cuerpo, pero además entraña también asumir que la categoría de sexo es un hecho natural, ocultando con ello todo lo que nos mostraron ya en los estudios de ciencia y género, y es que la noción misma de sexo entraña, no de género, de sexo, entraña ya una serie de reificaciones convertidas en la diferencia sexual a nivel anatómico, que de hecho fueron el objeto de una larga producción de un sistema jerárquico, y que en ese sentido suponer que la justicia requiere de ese modelo es pasar por alto que ese es el modelo que echó a andar la propia jerarquía, y aquí hay por tanto un problema con suponer que este es el modelo que requiere la justicia, mientras que el modelo de las identidades nomenclaturales lo que hace no es una utopía, y ya la última, por favor, no es de ninguna manera una utopía, no hemos acabado con la biopolítica ni con la regulación, lo único que conquistamos es una cosa pequeña, pero no es insignificante, es una esfera de autonomía a nivel de identidades donde ya el Estado no las regula, sino el individuo las escoge.
No quiere decir que ganamos todo, ganamos algo muy pequeño, pero es importante. Y ojo, eso no quiere decir que el Estado ya no tenga capacidad de regular biopolítica entre los cuerpos. Lo hace mejor que nunca, porque ahora tiene marcadores que no tenía antes, como por ejemplo los biomarcadores moleculares y todo eso. Es decir, el Estado no perdió capacidad de control. Entonces, tampoco es que esto sea una utopía, pero es un triunfo pequeño. Y ya, bueno, perdón. Gracias. Correcto, tiene bien la propia. Continuamos con Fernando Liceo Zavala Mundo y su ponencia de sujetar el feminismo apunta sobre la reflexión bookleriana en torno al movimiento feminista. Sí, bien. Buenas tardes a todas, todos y todos. Gracias por compartir la mesa, a Silvia y a Jovan. Como bien comentó Noemí, el título del texto que voy a compartirles parte de una pregunta de sujetar el feminismo, apunte sobre la reflexión butleriana en torno al movimiento feminista. El título lo indica, este texto va de una reflexión en torno al pensamiento de Judith Butler, pero tengo que decir que el punto de partida de rescatar este texto, de analizarlo y de traerlo aquí hoy, tiene que ver con lo que nos tiene en esta mesa, que es el resurgimiento de este debate que, digamos, desde mi punto de vista, yo no lo viví, pero lo analizo como estudiante de ese momento, ya se había superado, ¿no? O al menos se había visto de una manera mucho más crítica. Y lo que me interesa del resurgimiento de esta pregunta por el sujeto del feminismo es cómo hace un énfasis bastante contundente en la cuestión del cuerpo, del sexo y de la identidad. Planteándonos así una pregunta, la voy a desarrollar a lo largo de esta elaboración, acerca de qué cuerpos, qué sexos y qué identidades son considerados arropados, podríamos decir acuerpados, por y desde el feminismo y por qué, ¿no? Y esto me llama la atención en particular porque hemos visto en diferentes espacios y en diferentes momentos el surgimiento como una especie de binarismo, ¿no? Donde se nos plantea de qué facción formamos parte, si somos incluyentes o si somos excluyentes, ¿no? Y eso me parece que no solamente nos replantea como feministas qué es lo que estamos entendiendo por feminismo, sino también cómo pensamos la manera de actuar de manera feminista. Empiezo. En la década de los 90 del siglo pasado, la publicación del Género en Disputa de Judith Butler irrumpió en la escena política e intelectual del movimiento feminista estadounidense. La obra, innovadora para ese momento, pero coincidente y cercana a algunas de las ideas, críticas y posicionamientos realizados anteriormente por otras autoras feministas, abonaba la discusión generada hace tiempo en torno a la distinción entre sexo y género. Como se sabe, el aporte central de esta obra fue entendido, por una parte, a partir del planteamiento de la performatividad del género, es decir, la idea de que el género, cito, conforma la identidad que se supone que es, fin de la cita, o lo que es lo mismo, que la identidad se construye performativamente, y con ello que no hay sustancia, sustrato, núcleo o esencia que sostenga el género, sino que las identidades solo tienen lugar como el efecto reiterado de una serie de prácticas generizadas. Por otra parte, y de la mano de esto, el aporte central de esta obra fue entendido a partir del planteamiento del binarismo de género como significado límite, limitado, limitante de la categoría de género, y en ello de la heterosexualidad como marco de inteligibilidad de los cuerpos, los sujetos, las identidades. Ahora bien, desde mi punto de vista, estas ideas no son o no deberían ser consideradas exclusivamente como el aporte central de esta obra a la reflexión feminista. Es innegable que el planteamiento de la performatividad colocó sobre las mesas de discusión acerca del sexo, el género y la sexualidad herramientas conceptuales útiles para pensar la conformación de los cuerpos y las identidades. Estos supuestos filosóficos sumamente anquilosados que reflejan el marco cis-heteronormativo imperante en la filosofía. Con todo, junto a estos planteamientos, cabría advertir, visibilizar o quizás simplemente enfatizar en la reflexión desarrollada en esta obra y continuada en otras acerca del sujeto del feminismo. Aquí me estoy refiriendo en particular, y lo voy a mencionar ahora, a esta primera parte del género en disputa en la que, digamos, si nos enfrascamos tantito, vamos a encontrar el punto de partida de esto. Ahora, una de las cosas que me llama la atención es que volvamos sobre esta idea del sujeto del feminismo escrito en singular, como el sujeto del feminismo,
descrito como único, comunitario y necesariamente estable. Continúo. Reflexión que, por ser introductoria a estas ideas, puede pasar desapercibida y que, sin embargo, presenta posicionamientos políticos importantes realizados por Butler. Sujetos de sexo, género, deseo, primer capítulo del Género en Disputa, parte de una serie de consideraciones acerca del sujeto del feminismo. Ahora bien, más que preguntar por la viabilidad o inviabilidad de ese sujeto, cuestión hasta entonces dominante, Judith Butler analiza las implicaciones de que el feminismo considere central el planteamiento del sujeto, de hecho, que asuma como un problema fundamental su viabilidad o inviabilidad, y en ello que sobreentienda que ese sujeto necesariamente se encierra, es representado a partir de la categoría mujeres. En el Género en Disputa escribe, cito, mi intención aquí es arguir que las limitaciones del discurso de representación en el que participa el sujeto del feminismo socavan sus supuestas universalidad y unidad. De hecho, la reiteración prematura en un sujeto estable del feminismo, entendido como una categoría inconsútil de mujeres, provoca inevitablemente un gran rechazo para admitir la categoría. Estos campos de exclusión ponen de manifiesto las consecuencias coercitivas y reguladoras de esa construcción, aunque ésta se haya llevado a cabo con objetivos de emancipación. En realidad, la división en el seno del feminismo y la oposición paradójica a él por parte de las mujeres a quienes dice representar muestran los límites necesarios de las políticas de identidad. La noción de que el feminismo puede encontrar una representación más extensa de un sujeto que el mismo feminismo construye tiene por consecuencia irónica que los objetivos feministas podrían frustrarse si no tienen en cuenta los poderes constitutivos de lo que afirman representar. Fin de la cita. Es decir, que la dificultad no reside, desde el punto de vista de Butler, propiamente en la viabilidad o inviabilidad del sujeto del feminismo, sino en el proceso que supone su construcción. Sobre todo porque, como Butler subraya, esta construcción trae consigo consecuencias coercitivas y reguladoras. En efecto, la delimitación del sujeto político consiste, en parte, podemos decir en mucho, en la exclusión y la diferenciación conceptual política respecto de un otro u otros. Así, el uso de la categoría mujeres implica la determinación implícita o explícita, naturalizada y o naturalizante de aquello que es incluido y aquello que es necesariamente excluido de esa categoría, con los efectos que esto tiene para los sujetos que son reconocidos o no reconocidos, nombrados o no nombrados en los términos de esa categoría. Antes de continuar, me gustaría hacer una anotación a este respecto, y esto es que este proceso ya lo había vivido el movimiento feminista, porque de inicio se nombraba como el movimiento de la mujer, ¿no? Y hay una primera crítica donde se cuestiona esta idea de la mujer, se entiende que con esta referencia a la categoría de la mujer se está haciendo referencia a un sujeto en particular, ¿no? El sujeto blanco, privilegiado, por decirlo de alguna manera, y se da entonces paso a utilizar la categoría de mujeres. Y este uso se hace con la intención de apelar a la diversidad, ¿no? Hacer evidentes las diferencias que estarían implícitas en las diferentes formas de ser mujer. Lo que tendremos que preguntarnos desde mi punto de vista es si ya desde ese momento ese cambio de mujer a mujeres representó verdaderamente un cambio para el movimiento, o si fue solo un cambio, podemos decir incluso superficial, en el sentido de que volvió un poco a reificar el contenido de esa misma categoría. Y un segundo elemento que me parecía importante señalar y que tiene que ver justo con lo que señalaba Siobhan es cómo, y esto es muy del pensamiento de Judith Butler, cuando hay una delimitación en términos de significado, esta delimitación en términos de significado, en términos de interpretación, siempre va a haber una consecuencia a nivel material. Es decir, cuando nombramos algo, siempre hay una repercusión a nivel material. Si estamos delimitando algo conceptualmente, lo estamos delimitando también materialmente. Y lo problemático que esto puede resultar, ¿no? Cuando nos ponemos a pensar hasta qué punto insistir sobre la idea del sujeto del feminismo es insistir en un cuerpo en específico. Sigo. De este modo, queda claro que el problema no reside fundamentalmente en la determinación e indeterminación de la categoría mujeres, sino en la circunscripción del movimiento feminista al discurso de la representación, y en estos términos, que las preguntas por el contenido de esa categoría, e incluso por la viabilidad o inviabilidad del sujeto, se presentan más como un síntoma, un producto de esta circunscripción, que como el problema en sí mismo. Pero ¿qué decir de este planteamiento? ¿En verdad se requiere de un sujeto? ¿En verdad el feminismo necesita articularse en torno a la idea de un sujeto, de una categoría, en este caso la categoría mujeres? De ser así, ¿cuáles pueden ser las condiciones de esa determinación
¿Qué se tiene que establecer para que la construcción del sujeto no se convierta en un proceso que, como Judith Butler señala, socave los propios objetivos del movimiento feminista? En una obra inmediatamente posterior al género en disputa, en el artículo Fundamentos contingentes y feminismo y la cuestión del posmodernismo, Butler plantea algunas ideas al respecto. Hago aquí un breve comentario sobre fundamentos contingentes. Para quienes no hayan revisado el texto, yo casi siempre hago la invitación de que revisemos ese texto porque me parece un texto sumamente interesante. Digamos, desde el título ya nos puede resultar llamativo, ¿no? Fundamentos contingentes, el feminismo y la cuestión del posmodernismo. Como sabemos, Judith Butler, al igual que otros autoras, fue denominada como una pensadora posmodernista, y esto con una connotación negativa, como si la llegada del pensamiento posmoderno implicara una especie de decadencia para el pensamiento y particularmente para el pensamiento filosófico. Ahora, lo que hace un poco Butler es analizar cómo esta visión negativa del pensamiento posmoderno no va al fondo de lo que realmente quiere plantear el pensamiento que se denomina posmoderno. No, Dios. Ok, ya sentí lo mismo que tú. Ok, no, sigo leyendo porque si no me va a quedar aquí. Bueno, les invito a leer el texto. Al analizar el uso despectivo de los términos posmoderno y posmodernidad, Judith Butler reflexiona sobre algunos de los supuestos presentes en el campo de la política, supuestos a los que se enfrenta el movimiento feminista y que parecen ser obstáculos para su articulación. Entre estos destaca por una parte la reducción de lo político a la estructura de la política de representación a la exigencia de un sujeto para la aparición y la interlocución política. No voy a leer la cita porque si no me voy a quedar un poco más de tiempo, pero un poco lo que hace en el texto Judith Butler es decir por qué hemos hecho una especie de reducción de la política y particularmente de la política feminista a la búsqueda de un sujeto. Parece que hacemos depender la operatividad misma del feminismo de lograr determinar a ese sujeto. Lo que tendremos que preguntarnos, y eso es un poco lo que voy a procurar plantear hacia el final de esta elaboración, es verdaderamente qué nos permite construir de manera más sólida desde el feminismo. Necesitamos continuar preguntándonos por el sujeto. Sigo leyendo. Por otra parte, y en sintonía con el planteamiento que precede, en este texto Butler plantea no solo que la construcción del sujeto supone irremediablemente la exclusión, en el sentido de que, cito, las categorías de identidad no son nunca meramente descriptivas, sino siempre normativas, y como tales son excluyentes, fin de la cita, sino como esta presuposición del sujeto y la puesta en uso de ciertas categorías derivan el surgimiento de otras presuposiciones. Por ejemplo, la preocupación, cito, la preocupación de que una teoría feminista no puede proceder sin presumir la materialidad de los cuerpos de las mujeres, la materialidad del sexo. Aquí tendríamos que preguntarnos, bueno, no solamente la teoría feminista, sino parece que la política feminista parte del supuesto de que tampoco puede operar si no presupone el cuerpo. Desde su punto de vista, esto es particularmente problemático, ya que la delimitación de la categoría de cuerpo y en ella de la categoría de sexo implica la determinación de lo que es designable y lo que no, lo que significa y lo que no, lo que importa y lo que no corporalmente, materialmente, pero también es preciso decir políticamente, dentro y fuera del feminismo, es decir, qué cuerpos son nombrados, reconocidos, defendidos, acuerpados políticamente y en particular desde el movimiento feminista. La pregunta entonces que me gustaría que nos planteáramos esta tarde es justo qué cuerpo o qué cuerpos, si es que se puede decir en plural, ha naturalizado el movimiento feminista y cómo este cuerpo tendría no solamente que ser cuestionado, sino la presuposición misma, la necesidad misma de ese cuerpo. Parte del por qué comencé a plantearme esto es porque me llama la atención el surgimiento, como ya les decía al principio, de los debates, pero también la presencia constante e insistente, ¿no? Lo vemos en foros dentro de las universidades, lo vemos en redes sociales, ¿no? Hay una preocupación constante y me parece que esa preocupación tiene que ser atendida. Ahora bien, ¿qué decir de este planteamiento? ¿Qué decir de los supuestos corporales y materiales a los que parece conducir la pregunta por el sujeto del feminismo? ¿Es viable para el movimiento insistir en la determinación del sujeto teniendo en cuenta los compromisos materiales que supone? ¿Es viable y aún posible rehuir la exigencia del sujeto y construir el feminismo desde otra posición? Jugando con el doble significado del término foundations, por un lado bases, cimientos, fundamentos, por el otro acto de fundar, en el texto, Judith Butler propone la puesta en juego de lo que desde el título ha denominado contingent foundations, fundamentos contingentes.
es decir, el uso de una categoría, en este caso la categoría mujeres, bajo la advertencia de que esta, cito, tendría que quedar permanentemente abierta, permanentemente disputada, permanentemente contingente, para no dar por cerrados reclamos futuros de inclusión por adelantado. Fin de la cita. Para Butler, el uso y la articulación de estos fundamentos contingentes tiene por intención tanto cuestionar la exigencia del sujeto, el significado contenido dado a esa categoría, como criticar el marco que detenta esa exigencia, esto es, el discurso de representación y la forma de hacer política basada en el supuesto de la identidad, en el supuesto del sujeto. En estos términos, el uso de la categoría mujeres no conduciría, desde su punto de vista, a una reivindicación del significado dado a esa categoría, sino a su uso no fundante, no determinante, contingente, lo que, desde el punto de vista de Judith Butler, conllevaría a la indeterminación, a la profusión de significados, pero también a la aceptación de la crítica y la disputa como elementos propios de la política en general, en particular de la política feminista. Empiezo a cerrar aquí. Desde mi punto de vista, lo que quiere intentar Butler con este texto es considerar el conflicto como algo inherente al interior del movimiento, la diferencia como algo inherente al interior del movimiento y sobre todo pensar que este uso no fundado de la categoría mujeres correspondería a una reformulación constante a una reformulación constante de el movimiento. ¿Corre ya? No, sigo, ok. Yo, perdón, ok. Bueno, termino. Con lo que el feminismo aparece sujeto no de un refrendar constante, sino de un volver constante sobre aquello que concibe como un fundamento. Esto es, no un intento por establecer de una vez y para siempre el sujeto del feminismo, sino por aceptar la indeterminación y el conflicto como parte de la articulación política. En suma, una apertura del movimiento a su propio dinamismo, desarrollo, conflicto, disputa y reformulación. Con todo, cabe preguntar si este planteamiento es suficiente para las exigencias del momento presente o si resultaría preciso considerar otras vías. Por ejemplo, y siguiendo a Paul Preciado, pensar que el verdadero sujeto del feminismo es el proyecto de transformación radical de la sociedad. Desde mi punto de vista, aun cuando puede ser cuestionado, el planteamiento realizado por Judith Butler pone de relieve elementos esenciales, entre ellos, la crítica que aún en nuestro tiempo tenemos que hacer a la pregunta por el sujeto, los anclajes materiales a los que parece conducir, pero sobre todo la necesidad constante, inacabada e ininterrumpida de pensar la política, las formas de hacer política y de pensar la política. En última instancia, lo que tendremos que preguntarnos no es quién o cuál es el sujeto del feminismo, sino qué formas permiten que el movimiento feminista construya y se construya políticamente de una manera más sólida, es decir, qué formas permiten que el feminismo lleve a cabo el cuestionamiento del género y la despatriarcalización de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Lizeth. Le damos la palabra a Silvia Gil. A Silvia Gil con la ponencia del problema de lo común, a vueltas con el sujeto del feminismo. Bueno, hola a todas, todos. La verdad es que es un gustazo para mí estar aquí y bueno, encontrarnos después de tanto tiempo, además con tantas caras conocidas, ¿verdad? Y pensar que pues hemos persistido todos estos años, ¿no? Que en medio de esta crisis no es poco, ¿no? La primera vez que coordiné este simposio era 2018 en Aguascalientes y bueno, ahora estamos aquí, 2023, así que bueno, es un ejercicio también de resistencia, ¿no? Como se decía esta mañana. Bueno, yo voy a volver pues también sobre el problema del sujeto del feminismo. De hecho creo que, bueno, estoy muy feliz de haberlas escuchado porque pues estamos pensando en las mismas cosas, ¿no? En la misma dirección y con esta preocupación tan política, tan genuina de querer construir un mejor feminismo. Y es lo que yo también voy a tratar de hacer, y igual que Siobhan, pues voy a trabajar sobre ese texto que acabamos de publicar. Y en mi caso, en ese texto, lo que he tratado de hacer es una crítica al llamado feminismo de la igualdad, que es el feminismo también ilustrado. Voy a tratar ahora de explicar en qué consiste todo esto. Y esta crítica me parece muy importante porque muchas veces las críticas a la teoría queer, al transfeminismo, a la posmodernidad, pues se hacen desde un supuesto sentido común, ¿no? Parecería que lo obvio y el sentido común es no pensar como el transfeminismo, la teoría queer, la posmodernidad, etc. Entonces creo que es importante volver sobre las bases, hacer un replanteamiento que nos permita pues reconstruir una crítica para ese otro feminismo, ¿no? Que me parece necesario. Entonces,
estas posturas del feminismo de la igualdad han trabajado sobre la idea de que efectivamente la teoría queer, el transfeminismo, lo que estaba haciendo es borrar a las mujeres, ¿no? El famoso borrado de las mujeres. Bueno, primero les voy a ofrecer un pequeño, de manera muy breve, algunas cuestiones que nos van a permitir tener nociones comunes para poder dialogar, y después voy a plantear también de manera muy limitada y muy sesgada 3 críticas que hace este feminismo de la igualdad a la teoría queer y al transfeminismo, para posteriormente plantear 3 posibles respuestas que podemos dar. Y todo esto con el objetivo de caminar hacia lo que podemos denominar una política feminista de lo común, ¿no? También retomando este gesto que ahora estabas comentando, ¿verdad?, de necesitamos pensar políticamente esas otras formas de lo político. Entonces, el feminismo de la igualdad, como saben, pues sienta sus bases filosóficas en un humanismo ilustrado, para el que el marco de pensamiento es la Ilustración. El marco de pensamiento es la Ilustración entendida como un proceso que no se habría concluido, que no se habría terminado y que por tanto debe ser enmendado, debe ser completado con la inclusión de las mujeres que pues no fue hecha en su momento. Este feminismo ha sido impulsado sobre todo desde España por algunas teóricas muy importantes, filósofas como Amelia Valcácer, como Celia Amorós, pero ha sido seguido por otras muchas como Ana de Miguel, Alicia Millares, Ángeles Álvarez, Rosa María Magda, Rosa Cobo, Luisa Posada. Todas ellas tienen, digamos, planteamientos distintos, muchas diferencias, pero comparten este impulso ilustrado. Y lo quería traer aquí, aunque ellas son todas españolas, como les estoy comentando, lo quería traer aquí porque han tenido también repercusión en países como México. Y prueba de ello es la famosa conferencia que seguramente muchas de ustedes pues habrán escuchado, ¿verdad?, de Amelia Valcácer, que fue invitada en la UNAM. Entonces, me parece importante dotarnos de una serie de herramientas que nos permitan reconstruir, como les decía antes, un feminismo, una crítica a este feminismo, porque desde mi perspectiva estas posturas que están defendiendo estas autoras no nos llevan a un mejor feminismo, nos llevan a un feminismo más pobre, más limitado y con menos capacidad de enfrentar la crisis que vivimos. Y esto me parece absolutamente clave, porque estamos en un momento donde necesitamos todos los esfuerzos políticos y donde necesitamos más feminismo que nunca. Entonces, este feminismo de la igualdad humanista ilustrado, pues como ya saben, es un feminismo profundamente anti-queer, profundamente anti-trans, y que es crítico además con el énfasis que desde la filosofía contemporánea se puso sobre la cuestión de las diferencias desde finales del siglo XX. Es importante tener en cuenta que este énfasis de las diferencias que se puso desde la filosofía contemporánea está directamente relacionado con la crítica a los totalitarismos, también con, por supuesto, la experiencia que supuso el horror del Holocausto judío, y también estaba relacionado con el fracaso del socialismo real, que fue realmente una debacle, que fue una verdadera derrota para toda una generación que había pensado que era posible construir una crítica al capitalismo, que era posible construir una crítica a la injusticia que se estaba viviendo y a la guerra, una alternativa a todo eso. Entonces, creo que hay que tener en cuenta algo que normalmente se olvida y que, sin embargo, es muy importante en este debate, y es que para las minorías del mundo hablar de las diferencias no ha sido nunca una simple cuestión teórica. Es decir, no es simplemente una pose teórica o intelectual, sino que es una necesidad vital, pues es la única forma de que su existencia fuese reconocida. Sin embargo, para el feminismo ilustrado, la cuestión de las diferencias no parece ser una cuestión vital, sino que sería un efecto de la llamada posmodernidad, un concepto que efectivamente, como mencionabas antes, pues ha sido utilizado con una fuerte carga peyorativa, ¿verdad? La posmodernidad sería ese momento en el que acabamos con todo, acabamos con el sujeto, acabamos con la historia, ¿verdad?, acabamos también con el concepto de verdad, y la posmodernidad, por tanto, sería la fuente de todos nuestros males. Y además la posmodernidad, y esto es muy importante, parece funcionar también como una especie de cajón desastre, como una especie de saco roto en el que introducimos toda una serie de corrientes filosóficas y de planteamientos filosóficos que son muchas veces muy dispares entre sí, ¿no? Ahí parece que podemos meter al mismo tiempo la deconstrucción de Derrida, la analítica del poder de Foucault, la ontología de la diferencia de Deleuze, el psicoanálisis lacaniano, podemos meter también a las feministas, filósofas postestructuralistas de la diferencia como Lucy Garay, como Julia Kristeva, y por supuesto ahí en ese saco roto entraría la teoría queer, con Judith Butler a la cabeza, ¿verdad?, que sería además la gran responsable de este viraje hacia las diferencias del feminismo que contribuiría al borrado de las mujeres. Entonces, creo que aquí solamente una pequeñita nota.
creo que nos encontramos, por supuesto, con una lectura muy poco atenta a los textos realmente y a las propuestas de estos autores, una lectura también muy prejuiciosa, porque, por poner solo un ejemplo, ni en Butler, ni en Foucault, ni en Deleuze vamos a encontrar, o se puede hablar de un individualismo neoliberal, que es una de las críticas que suele hacerse, ¿no? Que estas filosofías posmodernas habrían contribuido al neoliberalismo. No se puede hablar de ese individualismo neoliberal porque sus propias filosofías no plantean que existan individuos. Lo que plantean es que existen procesos de subjetivación que son resultado de algo que siempre está más allá del sujeto y que desbarata, por tanto, la noción clásica de individuo y de sustancia, ¿no? Esto por poner un pequeñito ejemplo de esa lectura muy poco atenta, ¿no? Realmente con estos autores. ¿Qué es lo que va a pasar en relación a esta cuestión de las diferencias, a este énfasis de las diferencias y el feminismo? Es decir, ¿cómo impacta el énfasis de las diferencias filosófico en el propio feminismo? El feminismo de la segunda ola, como saben, pues ganó su fuerza en buena medida gracias a la idea de que era posible hablar de un sujeto universal, ese sujeto mujer, capaz de aglutinar todas las experiencias e intereses de las mujeres. Pero durante los años 80 se empezó a cuestionar que hubiese una identidad femenina fundada a priori, un a priori fundado ya sea por el cuerpo y la sexualidad, ya sea también por una condición social impuesta. Empiezan a aparecer las diferencias entre mujeres, que se expresaban a través de maneras distintas de vivir la sexualidad. Pero también aparecen las diferencias raciales, ¿verdad? Y también aparecen las diferencias de clase. Las diferencias empiezan a ser un problema. Se empezó a cuestionar que el patriarcado fuese una estructura monolítica, una estructura transhistórica, una estructura transcultural. Y se empezó a hablar más bien de relaciones múltiples de poder situadas histórica y culturalmente. Y todo esto implicó que se cuestionasen las pretensiones totalizadoras y universalistas de ciertos feminismos. Se empezó, y esto es fundamental, a cuestionar que se pudiese hablar en nombre de todas las mujeres. Aquí aparece ese gran problema de la representación. ¿Cómo representamos qué son las mujeres? ¿Se puede representar lo que son las mujeres? ¿Se pueden representar los supuestos intereses de las mujeres? Se abre esta pregunta tan importante. Empezó a trabajarse entonces sobre la idea de que lo que nos une, ya no va a ser tanto entonces una identidad preconcebida, sino un deseo compartido de transformación. Y el esquema de la diferencia sexual, que es ese esquema que había presupuesto una distinción nítida y una distinción universal entre lo femenino y lo masculino, fue dando paso a la noción de género, una noción más móvil, más cambiante, que consideró que permitió pensar la diferencia sexual ya no como una identidad, sino como una relación de nuevo situada histórica y culturalmente. Este desplazamiento creo que ha sido la tendencia desde finales de los 90 y que desde mi perspectiva abrió el campo del pensamiento feminista hacia nuevas articulaciones políticas, es decir, lo enriqueció. Muchas veces esto se ve como una pérdida. Desde mi perspectiva, esto lo podríamos debatir, pero creo que se enriqueció. Y, de hecho, no creo que esta apertura y esta amplificación hayan desaparecido. O sea, no es que hayan finalizado, ni mucho menos. Pero sí nos hemos visto enredadas en debates que intentaban frenarla. Debates, además, a veces muy ruidosos, porque se daban en el contexto de las redes sociales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se dice, qué es lo que escuchamos normalmente a través de estos debates en contra de esta apertura a las diferencias? ¿Cómo responder a las nuevas inquietudes y problemas que realmente se abren en el campo político contemporáneo? Es decir, hay muchas cosas de las que están planteando estas autoras que realmente son un desafío para la política, ¿no? La política se ha redefinido, se ha modificado. ¿Cómo hacemos frente a esos nuevos desafíos? Por ejemplo, asumir las diferencias implica que las mujeres no serán más necesarias para el feminismo. ¿Y qué son las mujeres? Eso también es una gran pregunta, ¿verdad? Ontológica, que nos mete en una serie de embrollos metafísicos, ¿no? Bien complejos. ¿Quién o quiénes serán a partir de ahora el sujeto del feminismo? Parto de la idea, y esto es por lo que quería traer también hoy aquí de nuevo este problema, ¿verdad? Que parece que estamos todo el tiempo dando vueltas sobre esta cuestión. Parto de la idea de que este debate tiene enormes consecuencias políticas, porque creo que en él se juega el modo en el que entendemos lo humano, si estamos dispuestas o no a reconocer las diferencias como un punto de partida absolutamente irreductible y si somos capaces de repensar a partir de ellas la vida común. Para mí este es el desafío político, ¿no? Y es lo interesante de este debate. Entonces, por supuesto, no voy a poder responder a esas preguntas tan importantes, tan enormes, ¿verdad?, que acabo de plantear, pero sí me gustaría ofrecer unas pinceladas, ¿no?, para que podamos seguir conversando juntas. Entonces, ¿cuáles son las críticas que el feminismo de la igualdad
ha hecho a la teoría queer y al transfeminismo, y que se presentan como parte, como les decía antes, como parte del sentido común. La primera de ellas, se puede deconstruir el género pero no el sexo. La segunda de ellas, la política no puede ser nunca sin un sujeto. Siempre requiere de un sujeto además razonable, ¿no? Es un sujeto que es uno y que además es razonable. La tercera, la deconstrucción fuerte, destruye los valores morales de la Ilustración. Y esto, la destrucción de los valores morales de la Ilustración, acaba con el feminismo porque necesitamos un horizonte normativo, ¿no? Necesitaríamos para guiarnos un horizonte normativo. Entonces, la primera cuestión, voy a, de manera muy breve, perdonad ya de antemano, no que vaya a hacer esta lectura tan sesgada, pero voy a explicar de manera muy breve en qué consiste cada una de estas críticas para luego regresar a las respuestas. Entonces, se puede deconstruir el género, pero no el sexo. Claro, aquí las feministas ilustradas sostienen que el paso que Simone de Beauvoir dio al defender que el género no es biología es fundamental. Es decir, ahí estaríamos todas de acuerdo, ¿no? No hay nada biológico que fundamente la condición femenina. Ellas no piensan que podamos explicar lo que las mujeres son por la biología, pero una vez que eliminamos el eterno femenino, la idea de que hay algo así ahí arriba como una esencia femenina, metafísica, ¿qué es lo que hace entonces que las mujeres sean mujeres y no otra cosa cuando eliminamos esa esencia? ¿Qué es lo que las sitúa como oprimidas de manera distinta a los varones? Aquí el feminismo de la igualdad sostiene que el sexo debe permanecer intacto aun cuando cuestionamos el eterno femenino. Una cosa es que digamos que las mujeres no tienen que cumplir con un destino social o con determinados roles, y otra es que planteemos que no existen hombres y mujeres, que no hay un binarismo sexual. Esto lo dijo de manera muy clara Amelia Valcárcel en su famosa conferencia cuando dijo: es evidente que hay hombres y hay mujeres, ¿verdad? Es evidente que hay hombres y hay mujeres. ¿Por qué debe preservarse, según estas autoras, la categoría de sexo como una categoría fundante? Porque si no podemos definir, según ellas, qué es una mujer desde la metafísica, desde el eterno femenino, y tampoco la podemos definir por su sexo, entonces, dicen, la identidad de género sería algo que elegiríamos individualmente de la misma manera que elegimos la bebida en una barra libre, porque no habría ni eidos metafísico al que acudir para sostener nuestra identidad, pero tampoco tendríamos ya el sexo para acudir a sostener nuestra identidad. Y si la identidad de género depende meramente de la voluntad, entonces no alcanzaremos, dicen, a ver con nitidez cómo el patriarcado impone el dominio de los hombres sobre las mujeres. Aquí hay una clave muy importante porque dice Amorós que mientras que la lectura que hace Butler de Simone de Beauvoir diluye todas las identidades, la suya, en cambio, es profundamente diferente, porque para Amorós la construcción social de lo femenino no impide ver que en cierto sentido hay un quién o un quiénes, es decir, hay hombres que se benefician finalmente de la desigualdad sobre las mujeres. ¿Qué significa esto? Que para estas autoras lo que hacemos al eliminar el sexo, y por eso ellas se resisten a eliminar el sexo, es contribuir al patriarcado con la difuminación del poder y al neoliberalismo con la fragmentación de la realidad, ¿vale? Esto, como les digo, es la pequeña descripción de esa primera crítica. Luego voy a volver sobre estas cuestiones. La segunda, la política requiere un sujeto razonable. Aquí las feministas de la igualdad plantean que para llevar a cabo un proyecto feminista necesitamos, antes de nada, contar con un sujeto razonable. Las filosofías que han desconstruido el sujeto, y también, por supuesto, el psicoanálisis, van a poner en serios apuros a la razón, en serios aprietos, porque además situar al feminismo del lado de estas filosofías es asumir que las mujeres no son capaces de emanciparse porque no pueden conquistar la autonomía de la razón. La visión contemporánea del sujeto, como saben, enfatiza los aspectos del poder, los aspectos del deseo, reconoce, por supuesto, la existencia del inconsciente y enfatiza la sujeción del sujeto a través del lenguaje. Pero si el sujeto es sujetado, el sujeto no es quien habla, sino que es hablado por la lengua, si esto es así, ¿cómo va a ser ese sujeto capaz de emanciparse? ¿Cómo va el sujeto a tomar la distancia que necesita para construir la crítica? Para estas autoras no es posible construir la crítica y la emancipación con un sujeto que no es razonable, que está sujetado. La tercera crítica, la deconstrucción fuerte destruye los valores morales. Y aquí sucede algo muy parecido a lo anterior, porque tanto para Amorós como para Sheila Ben-Habib, Amorós aquí está leyendo a Ben-Habib, hay quien sigue en estas sin un sujeto razonable,
No es posible la moral. ¿Quién va a sostener los valores ilustrados? Y con valores ilustrados aquí me estoy refiriendo a igualdad, libertad, autonomía, razón, crítica, que son, según estas autoras, el eje que vertebra todo proyecto emancipador y sin los que, atención, la democracia no tendría sentido. Para estas autoras, sin estos valores, la democracia no tendría sentido. Entonces, estos valores son irrenunciables. De hecho, para ellas, toda la humanidad debería caminar hacia estos valores, aunque se reconocen diferentes vetas, van a decir, de la ilustración, diferentes estadios de la ilustración, va a decir Amorós. Por supuesto, esto desde una crítica, una mirada anticolonial es muy problemático, ¿no? Como podrán intuir, ¿no? Ellas, de hecho, Amorós como Habib aquí, van a aceptar una versión débil de la deconstrucción. Una versión débil de la deconstrucción que nos puede permitir aceptar el multiculturalismo, ciertas diferencias, pero siempre con los valores ilustrados de referencia. No los perdamos de vista. Aceptamos las diferencias, pero tenemos que caminar hacia esos valores, ¿no? Sería el horizonte normativo. Y sin embargo, sería inaceptable, completamente inaceptable, una versión fuerte de la deconstrucción, como pretenden la teoría queer y el transfeminismo, porque eso acaba con cualquier referencia moral y se impide, por tanto, la política feminista. Aquí, para estas autoras, la versión fuerte de la deconstrucción nos lleva irremediablemente al relativismo moral, ¿vale? Respuestas a estas críticas. ¿Qué podemos decir ante esto? Evidentemente, en 5 minutos o algo así que me debe quedar, vamos a decirlo a brocha gorda, ¿no? Pero, bueno, como les decía, abrimos la conversación, ¿no? Entonces, voy a empezar por la última cuestión, por la del horizonte normativo, por la de los valores morales, ¿no? Y podemos resumir la respuesta de la siguiente manera. Los valores morales trascendentales desaparecen. Efectivamente, ese modelo moral trascendental ahí arriba que regiría a toda la humanidad desaparece con la teoría queer, el transfeminismo, la posmodernidad o como lo quieran llamar, pero para ser reformulados como contingentes y encarnados en una nueva ética. Entonces, ¿qué significa esto? Que no se presupongan valores morales trascendentales no significa necesariamente que se elimine la ética. Lo que sucede es que la manera de comprenderla cambia. No se trata de seguir un modelo preestablecido del bien y del mal, de la justicia y la injusticia, que estarían ahí arriba rigiendo, ¿verdad?, nuestras acciones, sino que se trata de dar forma a valores encarnados y apegados a los procesos reales, que vayan encaminados, como diría Spinoza, a aumentar la potencia de ser. Pensemos en las familias que se organizan y luchan buscando a sus desaparecidos. Estas familias no lo hacen, si se dan cuenta, en un primer momento por una crítica a la injusticia, es decir, no es un posicionamiento ideológico, moral, ¿verdad? Lo hacen movidas por encontrar a sus seres queridos, es decir, hay una cuestión absolutamente vital y afectiva. Pero en su proceso de búsqueda, dan forma y construyen un sentido encarnado y expansivo de la justicia. Hay otras personas, de hecho, que nos sumamos a su reclamo de justicia, esta justicia que van construyendo en su caminar, ¿no?, en su marcha. Gracias a estas familias, de hecho, hoy sabemos que no hay justicia cuando hay personas a las que les fue arrebatado su derecho a la presencia y la existencia. Y esta idea, esta construcción encarnada y en proceso de la justicia, no es una idea simplemente particular que se queda en lo particular, ¿verdad?, sino es una idea que aspira a lo universal. Es decir, no concierne solo a un grupo de personas, sino que aspira a volverse ley. Aunque nos parezca a primera vista inviable renunciar al modelo ilustrado de valores, pensemos que plantear que son contingentes y situados quizá es la manera de dotarlos de contenido y fuerza transformadora. Y también, atención, esto es muy importante, porque es un antídoto contra el colonialismo, porque es precisamente en nombre de estos valores ilustrados, en nombre de los que se han cometido demasiadas atrocidades a lo largo de la historia. Pensemos lo que está pasando ahora mismo en Palestina, que está siendo bombardeado en nombre de la supuesta democracia, en nombre de la supuesta libertad incluso de las mujeres, ¿verdad? Esto se ha escuchado por parte de algunas feministas. Entonces, bueno, un antídoto contra esa imposición colonialista. Eso en relación a la cuestión moral. ¿Qué pasa con la política? Vale. ¿Qué pasa con la política? ¿Es cierto que es inviable la política cuando deconstruimos al sujeto? ¿Es necesario presuponer un sujeto fuerte para un proyecto feminista siempre? Y esta pregunta vale para toda la política, no solamente para el feminismo, sino para cualquier proyecto político. Creo que las movilizaciones de los últimos años nos hablan justamente de todo lo contrario. Si pensamos la política
como un simple reparto de derechos o de acceso a un mundo que nos ha sido negado a las mujeres, sí sería inviable. Pero si pensamos la política como un proceso no solo de obtención de derechos, es decir, no solamente de repartición de derechos, sino también y sobre todo de transformación y reconstrucción subjetiva profunda, dicho de otro modo, más que repartir lo que hay, se trataría de interrumpir y de cuestionar lo que hay, entonces no solo no es imposible la política con la deconstrucción del sujeto, sino que esta deconstrucción es la garantía para que lo que nos han dicho que somos no se vea fijado por las categorías con las que hacemos la crítica. Solo un sujeto no estable, solo un sujeto en el que reconocemos el déficit ontológico de sustancialidad, solo un sujeto contingente, precario, es el que puede llegar a modificarse. Como dice Joan Scott, no podemos acabar con el patriarcado, ¿verdad?, reproduciendo las categorías fijas y rígidas que produce el mismo patriarcado. Pero además, si el proyecto feminista es acabar con el heteropatriarcado y el racismo, y diría también que el capitalismo, ¿verdad?, por pedir, entonces resulta imprescindible la presencia de todas las personas implicadas en el cuestionamiento y en la crítica de este complejo sistema que se ha vuelto un sistema de muerte. Necesitamos, por tanto, contar con todo el abanico de sujetos disidentes de género, críticos con el heteropatriarcado, y desarrollar, esto también me parece muy importante, una política de alianzas y contagios. Otra cuestión que no debemos perder de vista es si en los distintos momentos y espacios de las luchas feministas es necesario modular estratégicamente los protagonismos de los distintos sujetos. Por ejemplo, cuando se marcha contra las violencias, el protagonismo debe ser de las mujeres cis, lesbianas, trans, que más sufren esas violencias. Cuando se marcha contra las políticas de fronteras, por ejemplo, el protagonismo debe ser de las mujeres racializadas y migrantes. O cuando se marcha por los derechos de las personas trans, el protagonismo debe ser de las personas trans. Creo que tenemos perfecta capacidad para poder hacer estas modulaciones y saber cuándo nos toca ir al final de la marcha, cuándo podemos ir en la cabecera o cuándo directamente nos tenemos que quedar en casa, ¿verdad?, y apoyar de otra manera. Entonces, que estemos todas juntas no significa que no reconozcamos la implicación y la potencia de cada identidad. Lejos de lo que piensan las ilustradas, la deconstrucción del sujeto no solo no acaba con la política, sino que nos permite pensar una política a la altura de la crisis que vivimos, capaz de frenar las violencias múltiples y las formas de explotación, no solo de quienes se identifican como mujeres, sino del conjunto de lo viviente. Estamos en este momento de profunda crisis, necesitamos pensar una política amplia en este sentido. No es necesario, me parece, que no es necesaria una comprensión uniforme y binaria del sexo, tampoco una comprensión estática y rígida del patriarcado para llevar a cabo un proyecto feminista. La última respuesta. ¿No son borradas las mujeres? Es que es una cuestión muy compleja, entonces voy a ir muy rápido. Voy a ir muy rápido entonces. Creo que hay al menos dos formas de responder al borrado de las mujeres. Hay una postura que llamaría optimismo posidentitario, que plantearía que efectivamente una vez que asumimos que el género es construido y lo llevamos a sus últimas consecuencias, no tendría sentido ninguno preservar ningún tipo de identidad colectiva, por lo que el borrado de las mujeres sería incluso una buena noticia que nos permitiría despojar al sujeto de la coraza identitaria que lo limita. El problema de esta postura, desde mi perspectiva, es que resta importancia a la condición sexuada, generizada y racializada, ¿vale? Esta sería la primera postura, el optimismo posidentitario. Y aquí, en esta postura, creo que finalmente la posibilidad de imaginar un mundo sin identidades es directamente proporcional a la ligereza con la que se viven estas identidades. Y es por eso que las mujeres de países como México dicen frente a algunos discursos del norte global cómo ser mujer va a ser solo una construcción discursiva, cada día si temo por mi vida. Aquí no estoy haciendo una defensa del dualismo entre materia y discurso, ni mucho menos, sino que me parece importante reconocer que hay algo ahí importante de esas voces, ¿no?, que nos están diciendo. Y ahí es donde aparece una segunda posible respuesta al borrado de las mujeres, que es una manera muy interesante de comprender la identidad, donde esta identidad ya no sería una esencia ni metafísica, ni social, ni biológica, pero tampoco sería una categoría política simplemente nominal. Yo sí lo he utilizado, lo de nominal. Entonces, una categoría política simplemente nominal, ¿vale? No tendríamos ni esa rigidez de las identidades fundadas, ni tampoco tendríamos en el otro polo
no sería solamente una categoría política nominal, como plantearía este optimismo posidentitario. Esta otra manera de comprender la identidad es ambivalente, encarnada, incompleta y plural. Y es ambivalente porque no solamente es resultado negativo de algo impuesto, de lo que nos han dicho que tenemos que ser, sino que es también la reivindicación positiva de lo que queremos ser. Aquí no se pierde de vista que la identidad no se cambia a voluntad, y esto es muy importante también para responder, ¿verdad?, a las feministas ilustradas. No se cambia a voluntad porque debemos contar tanto con las marcas del cuerpo como con los tiempos del inconsciente. Cualquier desidentificación siempre es un proceso costoso y contradictorio que puede incluso atentar contra nosotras mismas. Podemos ser objeto, de hecho, de violencia porque no se nos reconoce por fuera de lo que ha sido establecido para nosotras. Y me parece que los movimientos políticos, el movimiento feminista, debe contar con todas estas dificultades. En este sentido, pensemos que mientras que para la postura del optimismo posidentitario, afirmaciones o cierta necesidad de estar entre mujeres no tendría motivo de ser alguno, ¿verdad?, puesto que las identidades serían un límite para el feminismo, para esta segunda postura, el entre mujeres, no es la reafirmación de una identidad inamovible, sino una potencia plural de la diferencia, que nos puede permitir llegar a ser algo distinto. Necesito afirmar primero aquello que quiero cuestionar y que quiero desestabilizar. Aquí mujeres no es borrada, pero no como creen las ilustradas porque se reclame una identidad autoevidente, sino porque se reconoce como potencia heterogénea. Las personas trans, las queer y todas las disidencias sexuales y de género son también esta potencia para el feminismo. Nos recuerdan que existen posibilidades de género insospechadas en cada una de nosotras, nosotros, nosotres. En lugar de borrar a las mujeres, la presencia de las personas trans y de toda la diversidad sexogenérica en el feminismo, desde mi perspectiva, nos hace mucho más libres. Y llegadas aquí, y ahora sí que cierro, porque no quería dejar de plantear esta cuestión de la política de lo común, porque efectivamente aquí aparece un desafío. ¿Cómo hacemos política entonces en este marco de las diferencias? ¿Cómo hacemos política con un sujeto que ya no es uno? Aquí es donde aparece esta política de lo común y, bueno, no me puedo detener mucho, pero creo que es importante que tengamos en cuenta que no vale de mucho articularnos entre diferentes si lo que vamos a hacer es defender a capa y espada nuestra pequeña identidad, nuestro pequeño nicho. Es fundamental la disposición a que nuestras identidades sean modificadas en el curso de la acción política, que seamos capaces de contagios impuros, de contagios promiscuos, de contagios que también nos transformen. Y para esto, para que se produzcan estos contagios reales que nos transformen, me parece que son fundamentales dos condiciones. Pondría estas dos condiciones como condiciones de la política de lo común. La primera condición, comprender la política como un campo de lo sensible. Me parece que no se trata solamente de que estemos de acuerdo, de compartir razones, sino que se trata también de transformarnos subjetivamente o molecularmente. Pensemos cuando escuchamos a las madres, por ejemplo, que buscan a sus hijas desaparecidas o que han sido víctimas de feminicidio. En ese momento, cuando las escuchamos, es muy probable que no solamente entendamos racionalmente la importancia del problema que están poniendo sobre la mesa, ¿verdad?, sino que también algo de nuestra percepción sensible cambie profundamente. Probablemente no volveremos a mirar el mundo nunca más, y de la misma manera, ¿verdad?, después de escucharlas. Y esto significa que la articulación política nunca es solo un acuerdo o un pacto entre voluntades. Es algo que concierne a la coimplicación con el otro y que produce una manera distinta de mirar la realidad. Esto es lo que necesitamos, maneras distintas de poder mirar y entender la realidad. La segunda condición de esta política de lo común tiene que ver con la escucha. Me parece que es imprescindible dejar de hablar en nombre de las otras, en nombre de las trabajadoras sexuales, en nombre de las indígenas, en nombre de las mujeres más pobres, en nombre incluso de las trans. Es decir, necesitamos dejar de hablar en nombre de las otras, romper con los paternalismos y dar cabida a las voces que han sido declaradas inaudibles, pero hacerlo en condiciones de igualdad radical, es decir, tomarnos en serio esta igualdad. Y esto significa que la voz de una investigadora académica, como pueda ser la mía en este momento, no puede ser considerada más válida que la de cualquier otra persona que no haya tenido ningún título universitario o de una trabajadora precaria. Tenemos que tomarnos muy en serio esta igualdad radical para poder construir una política de alianzas y esta política de lo común. Entonces, y ya ahora sí, la política no desaparece sin un sujeto fuerte, pero sí se redefine para abrirse a formas novedosas.
Creo que en un momento en el que esta crisis que vivimos alcanza niveles extremos de violencia sistémica y degradación generalizada de las condiciones de vida, restringir la política feminista a un proyecto predefinido de un sujeto es totalmente contrario a lo sostenido por las filósofas ilustradas, debilitar el feminismo. Son necesarias conexiones, articulaciones, transformaciones profundas. Nuestra potencia radica en la capacidad de conectar e iluminar una noción de lo humano que no se base en lo que hay, que no se base en lo que decía Amelia Valcárcel, ¿verdad? Es evidente que hay hombres y mujeres, sino que se base en las posibilidades por venir. El feminismo, o más bien los feminismos, creo que están dando forma con su pluralidad inherente a un nuevo pacto por la vida, que acepta las diferencias como su fundamento incuestionable. La pregunta es, ¿estaremos a la altura de este reto, de este desafío que nosotras mismas hemos abierto? Y ahora ya sí. Ya no veía. Muchas gracias. Abrimos espacio al diálogo para sus preguntas y comentarios. ¿Quién? Vamos el show, espérate. Salgamos aquí. Pues sí, el shock total nos dejaron a todas, creo. O sea, brutal en la parte de la secuencia, ¿no? Pero bueno, de esto último creo que tendría que pensar un poco más, Silvia, así que intentaré elaborar, pero como lo de Chauvin ya lo pensé un ratito más, ya puedo. Chauvin, no, nada más en relación a la palabra nominal, o sea, como de pronto cuando hablabas, dije, autonomía, bueno, podría ser, o autodenominaciones, o no sé, en fin, sí creo que habría, pero eso, como la capacidad de nombrarnos a nosotras mismas desde nosotras mismas, ¿no? Que creo que es lo que están diciendo de pronto las tres. Y también, bueno, para Silvia me preguntaba, o sea, es decir, si le haremos llegar esta carta a las feministas ilustradas, esta videocarta desde México con cariño, pero bueno, sí, o sea, ¿cómo nombraríamos estas otras formas, ¿no?, en las que estamos a partir de lo que están diciendo, gestando un sujeto distinto, inestable, contingente, múltiple, que escucha las diferencias, ¿no?, que imagino que sabe conversar? O sea, si eso se llama feminismo ilustrado y pues como que nos alejamos de eso y nos acercamos aquí, ¿cómo se llamaría este aquí? Yo estoy de acuerdo. Sí, yo pensando el nombre. Mejor sí. ¿No vas a decir nada? No. Yo no sé cómo nombrarnos, o sea, a mí me gusta hablar, pero creo que no es suficiente, no sé si las palabras son suficientes, ¿no?, para poder entender este momento histórico tan rico. A mí me gusta hablar de esta idea de la política feminista de lo común, porque creo que da cuenta justamente de esta heterogeneidad, de la diversidad irreductible, y también tiene esta aspiración universalista, que a mí me parece clave. Yo insisto mucho en esta cuestión porque esta idea de los universales contingentes de Butler me parece muy, muy interesante, porque sí estoy de acuerdo de que no podemos renunciar a un proyecto emancipador que sea para todo el mundo, y más en este momento histórico. Entonces, me gusta hablar de esta política feminista de lo común porque creo que recoge como estas características, pero no tengo para nada claro, ni creo que sea agote el problema que has mencionado, ¿no?, de cómo vamos a nombrar a todo esto. Y por supuesto, pues luego hay múltiples nombres, ¿no? Ya hemos dicho el transfeminismo, las queer, las disidencias, o sea, son todos como intentos, ¿no?, de dar cuenta de esa otra cosa, de esa diversidad y de ese caminar en otra dirección, crítica, muy crítica, ¿no?, y anticapitalista también, que creo que es algo que se ha puesto en los últimos tiempos sobre la mesa y que no debemos perder de vista, ¿no? Entonces, pues ahí iremos, ¿no?, entrelazando todos esos nombres. Primero quisiera agradecerles mucho a las tres porque me pareció muy emocionante escucharlas. Mientras las fui escuchando se me fueron como construyendo ideas en la cabeza y tal vez va a ser muy típico. No es una pregunta, es un comentario. ¡Qué vergüenza!
que se me ha estado gestando también desde hace años. Y es como otras formas de pensar la identidad, ¿no? Y primero escuchaba a Shio, y perdón que te hago así, pero que soy tu fan también. Y estaba pensando en algo así como una identidad experiencial, ¿no? Que es, o sea, que no es individual porque es necesariamente relacional y que al mismo tiempo es evanescente, perdón por citar al señor Bolívar Echeverría, pero que entonces es cambiante y es al mismo tiempo situacional. Entonces, o sea, eso se fue sumando mientras las iba escuchando y quisiera saber si, no sé, si les resuena en algo. Bueno, pues gracias por la pregunta. De hecho, yo he usado la expresión identidad evanescente en una ocasión, que es en un texto que publiqué con Lea en 2018 en la revista Interdisciplinaria de Estudios de Género del Colegio de México, donde justo una de las cosas que yo trataba de decir, un poco tomando las psicologías queer como una manera de pensar las identidades, es que puede de hecho haber identidades en tránsito, identidades evanescentes, y que de hecho esa sería una concepción de la identidad menos coercitiva que la que tenemos ahora y que la gente asume que tiene que ser de alguna manera una identidad estable que te acompañe toda la vida y que tiene que estar fundamentada en alguna cosa, ya sea un proceso psicológico que no es capaz de cambiar, o sea, gente que te dice no, la identidad de género, la orientación sexual no se mueven, o en una anatomía, lo que sea, ¿no? Y decía, bueno, ¿qué pasaría si, como dice la ecología queer, abrazamos la idea de que en una vida, por ejemplo, en lo que hace la ecología queer es que dice, hay organismos no humanos que a lo largo de su ciclo de vida morfológicamente cambia su fisiología, su forma, cambia su anatomía, cambia todo. ¿Por qué no suponer que en la vida de un ser humano pudiéramos pensar la identidad así? Identidades transitorias, identidades evanescentes. Y por ejemplo, esta es una idea que en México hemos tratado de poner sobre la mesa en todo lo que son los modelos afirmativos de género o de cuidado afirmativo de género para acompañar infancias trans. Porque, digo, el modelo, por ejemplo, que estaba en España hasta hace poquito, antes de que llegara la ley trans, presupone una noción de identidad fija, como algo incluso materialmente fundamentado, ¿no? Y el movimiento, digamos, de las mamás y los papás en España se sube a eso para decir, es que esta identidad no se va a mover nunca, ¿no? Y por ejemplo ahí eso genera rupturas con una parte del transfeminismo español que dice, oigan, pero eso no nos ayuda, ¿no? Y aquí en México tratamos de alejarnos de eso, diciendo, pues en España incluso voces trans empiezan a hacer críticas de ese modelo, como Miquel Misé, empezó a decir, oigan, así no. O sea, estamos avanzando un modelo de identidad rígido que nos hace daño. Entonces aquí tratamos de alejarnos de eso, y justo con una noción muy parecida a esa, ¿no? De identidad evanescente o transitoria, que no, tampoco nos la sacamos solo de la teoría queer, también una feminista que es psicóloga del desarrollo, que se llama Lisa Diamond. Ella, por ejemplo, trabaja también desde la psicología del desarrollo la idea de que las identidades se mueven, y que tendrías que abandonar cualquier modelo que presuponga que no. Y ya, simplemente para concluir, me parece súper importante reconocer que si bien se mueven, eso no quiere decir que el sujeto solito las domina, ¿no? Siempre hay un proceso colectivo de construcción, y a veces también por eso se mueven, porque los procesos de construcción las van desestabilizando, y quizás lo que en un momento te parece una identidad adecuada deja de serlo, pues, porque se mueve. Entonces, digo, esa sería como mi respuesta. Digamos, yo me concentré más como en el aspecto político, ¿no? Y desde ese punto lo que yo retomaría de lo que planteas es justo la necesidad de pensar, digamos, en el texto yo lo puse como una reformulación, ¿no?
Y lo mencionaba en el sentido de que me parece que nos hemos evocado a pensar que el feminismo se tiene que definir de una vez y para siempre, ¿no? Ya tenemos un nombre, ya tenemos un sujeto y parece que ya lo tenemos resuelto todo, ¿no? Cuando más bien, y aquí digamos no remitiría tanto a Butler, sino más bien apreciado, entender que el feminismo es algo mutable, ¿no? Si el feminismo hubiera cumplido ya sus objetivos, nos dieron la ciudadanía y tenemos derechos y está todo hecho, ¿no? Pero la realidad es que no es así. Y pensarlo en una visión multidimensional o multifactorial de cuáles son los elementos que nos mueven, ¿no?, a las distintas personas que nos consideramos como feministas, creo que sería más importante. Y en este sentido, tomaría sentido lo que tú planteas respecto a la relacionalidad, ¿no? Cómo hay una especie de determinación circunstancial en términos de relación, de qué cosas serían las que como feministas nos harían movernos hacia un sitio o hacia el otro. Podemos asumir la lucha a favor del medio ambiente o en contra del patriarcado o incluso el cuestionamiento mismo del género, ¿no? Vaya, pongámosle los apellidos que sean, pero desde mi punto de vista entonces lo que tendríamos que cuestionar es mucho como esta delimitación o esta definición, ¿no? Como si todo se tratara de ponerle límites y a partir de ahí podemos construir. ¿Por qué no cuestionarnos la idea misma, ¿no? Un poco retomando lo que planteabas, ¿por qué tiene que haber un nombre, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que nombrarlo todo? Parece que partimos del supuesto de la delimitación, cuando más bien lo que tendríamos que buscar es la profusión de significados, qué causas más puede arropar el feminismo y qué podemos hacer desde una perspectiva feminista para luchar contra eso, ¿no? De nuevo, pongámosle los apellidos que le pongamos. Gracias. Nada más puedo escuchar a Silvia, pero hay muchos simposios, entonces tengo que estar corriendo de un lado a otro, pero bueno. Justamente en la mañana estaba leyendo un cuento de Kafka, ¿no? Para poder tener material para la tesis y reflexionar cosas. Y hay un cuentito así muy breve de Kafka que se llama El Cuervo, que la visión que Kafka tiene acerca del poder político, como que tiene mucho esto como un acto atroz de sometimiento y de disciplinamiento, ¿no? Entonces trata de un cuervo que está picoteando a un hombre constantemente y el hombre no hace nada y no hace nada y no hace nada y el cuervo lo picotea y le saca sangre y en eso llega otra persona que lo está observando y le dice, oye, pero ¿por qué no estás haciendo nada? Y el hombre le dice, no sé, bueno, si me das chance deja voy por mi escopeta para darle un disparo al cuervo. Y él lo piensa, el hombre que está ya todo ensangrentado, y le dice, ¿sabes qué? Hazme el favor de ir por tu escopeta. Pero en lo que va por la escopeta, el cuervo lo mira como si supiera lo que está a punto de pasar. Entonces lo que hace es que vuela como un proyectil directamente a su boca y lo asesina. Y yo me quedé pensando en esa imagen de Kafka y dije, bueno, es que yo siento que la cuestión de la resistencia política no va tanto por ahí. O sea, sí que hay ya una enajenación de lo político, pero cuando se está resistiendo, se huye del cuervo. Y mientras te escuchaba a ti con esta cuestión de por ejemplo, bueno, de lo que he leído mucho de los comunes y demás, una parte de mí en el desarrollo de la investigación que estamos haciendo es, si lo político no se siente así como una persecución que no acaba, y es la huida constante contra esta máquina de muerte que es la forma de producción capitalista. Entonces, que es como si todo se bañara de afectos tristes en términos de Spinoza, ¿no? Entonces, ¿qué otros horizontes se pueden hacer donde no se sienta que el encuentro con lo común es desde los afectos tristes y que la resistencia de lo político se reduzca a vivirlo como una mera persecución en contra de la máquina de muerte, como si este cuervo nos estuviera persiguiendo todo el tiempo. Entonces nada más quería saber qué se podría reflexionar desde ahí. No
no sé si tengo mucho que decir ahora de esto, porque me parece muy importante lo que planteas, pero es verdad que vivimos un momento muy duro, ¿no? Creo que también ahora emocionalmente, ¿no? Estamos como muy consternadas también por toda la secuencia de acontecimientos históricos pues eso, tan duros que estamos viviendo, ¿no? Entonces diría, claro que tenemos que salir. Para mí una clave, lo único que puedo decir, es que la política no puede ser simplemente resistencia. Necesitamos ser capaces de construir, de lo que decía antes, ¿no? Producir conexiones, de producir también sentidos que pensemos que son más propios, ¿no? Esa capacidad también de nombrarnos que decía Andre, ¿no? O sea, tratar de elaborar, de construir significados y formas de estar en este mundo que de algún modo nos permitan, ¿no? Mirar las cosas de otro modo. Dicho esto, es verdad que nos encontramos realmente en un momento en el que esa maquinaria de poder se está imponiendo de una manera, ¿no? Creo que lo de Palestina, que lo mencionaba antes, pero me parece impresionante porque millones de personas que han salido a las calles diciendo no queremos más muerte no han servido absolutamente para nada. Entonces realmente creo que estamos en un momento efectivamente de afectos tristes, ¿no? Sigamos pensando. Creo que el poder tratar, ¿no? De juntarnos en espacios como estos, de encontrarnos, ¿no? Donde podamos realmente mirar el mundo colectivamente. Creo que también necesitamos eso, construir una mirada colectiva sobre lo que sucede para no quedarnos completamente devastadas, ¿no? por la realidad que nos ha tocado. Entonces, bueno, como ven, no estoy muy optimista tampoco, así que no puedo decir mucho, ¿no? Pero creo que el hecho de que estemos aquí, antes iniciaba, ¿no? Hablando, ¿no? De que estuvimos en 2018 aquí en Aguascalientes y ahora estamos aquí, ¿no? Hay una continuidad ahí de voces que se resisten, que están creando, que insisten, ¿no? En persistir. Entonces diría, sigamos persistiendo. Hay una pregunta en Facebook. ¿Me pasas el...? ¿Este? No, el micrófono. Ay. Creo que es un alumno tuyo, Silvia, se llama Andrés García. Pregunta, ¿no es el bien común un valor moral trascendental también? ¿No se está buscando más bien un bien propiamente individual que está sujeto a relaciones exteriores pero que se cumpla a través del reconocimiento? Y te mandan saludos desde tu clase femenina. Supongo que es más fácil entender. Si quieren mejor comentar, que yo ya he hablado mucho. Allá está Claudia. ¿Quién es Claudia? Yo creo que me pasó lo de la mañana que no sé cómo articularlo en la cabeza, pero es que además conecto con las primeras mesas porque a mí me quedó dando vuelta el tema del paradigma de la dominación y bien fuerte. También que darnos cuenta que seguimos en las crisis y el feminismo seguimos en las crisis. O sea, recuerdo yo vi esas conferencias de Valcárcel y después vi la contra, donde estaba Joan, y entonces ahí es importante darse cuenta que pues, no podemos romantizar el feminismo para nada y que si en la mañana se habló de que hay una ideología, pues sí hay una ideología feminista que es muy fuerte y muy problemática y es de la que ustedes dieron cuenta, la que tú estás ahí pensando en el sentido de que hay una reificación, esa mitificación a través de ese lugar de la metafísica y la esencia y la homogeneización de un sujeto y obviamente no podemos pensar por fuerza del espacio de poder. O sea, esos sujetos, esas son autoridades epistémicas que se quieren posicionar como tales y que todavía están muy, digamos, imbuidas en las academias. Entonces también es parte del propio proceso del feminismo, pues, descolonizar, ¿no? Ese lugar de poder que se sigue instalando, porque a mí me parece que fue muy problemático que esas autoridades epistémicas estuvieran en México haciendo esa conferencia y que yo no vi ahí desde las instituciones un proceso, bueno, en fin, ¿qué vamos a pensar desde las instituciones? Entonces, también es ahí muy problemático quiénes son los que dicen qué, desde qué lugares de enunciación se está diciendo y en esa práctica política es importante también, y yo lo pienso desde el lugar de las lectoras, o sea, si yo me posiciono como lectora, es importante pensar cuáles son los marcos críticos políticos de los feminismos que vamos a apropiarnos, no en el sentido capitalista obviamente, sino para poder volver a seguir haciendo estos lugares que ustedes hablan, ¿no? De la pluralidad, etc. Entonces,
en ese sentido muy problemático. Yo pienso que ahí la política, y lo retomo con las mesas anteriores también, pues se viene desde otros lugares, o sea, desde la ética. Yo creo que la ética, como la plantearon en las primeras mesas de la ética del cuidado, y también pensarlo desde aquí, o sea, desde los sures de nuevo. O sea, ¿cuáles son estos marcos que no son occidentales? Porque son esos feminismos en que estamos muy imbuidos, ustedes que trabajan también en esos otros lugares para poder romper esos mismos paradigmas. Entonces, más bien es como ese lugar de, porque o sea, es importante pensar que esa relación con el odio también está en esos lugares de autoridades y de feministas, que es lo más problemático. O sea, no puede ser que el lugar del odio sea el lugar para posicionar una voz y enunciar y ideologizar, porque yo me acuerdo de todos los chats, o sea, ¿cuántas estaban siguiendo a cárcel? Entonces era impresionante pensar que hay un amplio espectro de mujeres en ese lugar de lo problemático que está de acuerdo y que celebraba su discurso. Entonces es muy problemático, porque es pensar, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de ser mujer, por favor? O sea, ya. O sea, hay mucha ansiedad por la heteronorma. Esa ansiedad que es totalmente delirante, que es como volvemos, bueno, a propósito de que se quieren posicionar racional, y para terminar, pues es un discurso muy tradicional liberal. Entonces el liberalismo está ahí en el centro, ese yo femenino fuerte que se escuda en ese dimorfismo sexual, y que ella lo dijo así. El dimorfismo sexual es la verdad, o sea, por favor, uno régimen de la verdad, así Foucaultiana. Entonces, como por favor, o sea, ya. O sea, entonces, como también, sí, me parece que estas críticas son importantes para bajar y, bueno, empezar a mirar las cosas desde acá, desde dónde y cuáles son esos otros lugares, ¿no?